Bien, mis hermanos, vamos a empezar. No se preocupen por eso. No se preocupen por eso, señores, que Dios les bendiga, hermanos. Eso son excusas mías para que ustedes den el estudio en vez de yo y eso. ¡Ay, santo! ¡Wow! Sentí algo. Mis hermanos, vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Tenemos una clase muy linda hoy. Recuerden que todo lo que hemos estado hablando hasta hoy, desde que tenemos el material, tiene que ver con la vida del cristiano. El costo de ser hijo de Dios, la vida del cristiano como tal. De hecho, hubo una clase a la cual le atribuimos el tema de la vida al revés, que tiene que ver con el costo de la vida del cristiano, que tiene un costo, que tiene una consecuencia. No vivir conforme a este siglo obligatoriamente tiene que tener una consecuencia, porque el sistema te arrastra a hacer la cosa que él quiere, y resistirse al sistema y vivir conforme a las escrituras es difícil, no es fácil, pero es un precio que nosotros estamos dispuestos a pagar porque Jesús lo hizo. Jesús se rebeló en contra del sistema religioso de manera directa. Y como decíamos en la clase pasada, ¿es mayor el discípulo que el maestro? En ninguna manera. Y si nosotros que seguimos a Cristo, que Cristo murió por esto, sufrió burla, sufrió desprecio, ¿cuánto más nosotros que somos sus discípulos? Entonces, imagínense. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 16. Manténganlo ahí, vamos a dar una pequeña introducción. Gálatas capítulo 5, verso 16. Entonces tenemos como verso clave: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí, también. Ah, ya va a leer. Manténlo ahí, que vamos a la introducción. Si vivimos por el Espíritu, andemos también conforme al Espíritu. Eso debería hacerlo todo cristiano. Y vamos a ver qué es vivir por el Espíritu en breve, como dice. Entonces, vayamos a la introducción. Aquí es que ustedes me van a ayudar. Dice: hay descripciones claras en las Escrituras de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y yo quiero que usted ahí, bajo su cosmovisión y teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado unas semanas, ¿qué implicaciones trae el ser seguidor de Cristo? ¿Qué consecuencias trae el ser seguidor de Cristo? Y yo sé que a las personas que no nacieron en el Evangelio se les va a hacer mucho más fácil contestar esa pregunta. Pero yo quiero que alguien me diga qué significa, qué provoca ser seguidor de Cristo. Hermana Carolina. Ser seguidor de Cristo tiene su pro y su contra. Seguidor de Cristo te trae paz, te trae consuelo, te trae alegría, pero también te trae momentos de aflicción, momentos de rechazo. Yes. Y momentos, vamos a decir, de tristeza, y muchas veces hasta ira. Yes. ¿Alguien más? Repite la pregunta.
¿Qué consecuencias trae el ser seguidor de Cristo? Miriam. Bueno, yo diría que la primera consecuencia es la salvación. Claro. Ya a partir de ahí, concuerdo con ella. En cuanto a lo negativo. El Exactamente. hermano Rafael. La consecuencia de seguir a Cristo, por ejemplo, estamos viviendo en unos tiempos, ¿verdad? Ujú. Que a nosotros nos tienen como los conservadores, los Yes. otros, vamos a decir como aquellas personas anticuadas. Los de Por derecha. ejemplo, la tendencia ahora mismo en el mundo entero es que se está practicando el aborto, se está legalizando Yes. el matrimonio del mismo sexo. ¿Qué pasa? Yo veo un grupo de feministas y de personas que entre comillas se llaman liberales, vamos a decir así, que dicen que República Dominicana es de los pocos países del mundo donde está sí. legalizado el aborto. Entonces cuando ven que un grupo de evangélicos cristianos se levantan en contra de eso, nosotros sufrimos la consecuencia de que nos llamen conservadores, anticuados, Yes. obsoletos, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, esa es una de las consecuencias Rechazo. de que tenemos que pagar el rechazo del mundo. De todo el mundo. Es cierto. Miren, antes de darle la oportunidad, yo hablaba con una persona acerca de que el texto bíblico, históricamente hablando, la narración bíblica es la narración mayor sustentada en la historia. O sea, podemos hablar de Trujillo, porque fue un hecho histórico que sucedió. Ahora, ¿cuántos manuales históricos hablan de Trujillo? Muchos. Muchas personas escribieron acerca de Trujillo mientras estuvo vivo. Esos manuales históricos que dan fe y testimonio de que Trujillo existió y que fue un presidente en la República Dominicana no son ni el 1% de los textos griegos que corroboran el Nuevo Testamento. O sea, la cantidad de documentos históricos que atestiguan que lo que pasó y lo que se describe en el Nuevo Testamento sucedió son más de 6,000 rollos griegos que hay del Nuevo Testamento. Imagínense, ningún otro hecho en la historia tiene tanto sustento histórico, ningún otro. O sea, conocemos que existió, por ejemplo, Galileo, gran pensador, ¿verdad? Pero testimonios de su vida, escritos de él, hay como 10 o 12. Pero es un hecho que él existió. Ahora, de la Biblia hay más de 6,000 documentos históricos y la gente lo pone en tela de juicio. Entonces, a veces yo digo, ¿cómo es posible que el cristiano crea con tanta facilidad, digamos, que existió, dígame cualquier persona histórica o cualquier hecho histórico? Bueno, Aristóteles. Eso no se pone en tela de juicio, que existió Aristóteles. Moisés, bueno, Moisés es de la Biblia. Eso no se pone en tela de juicio, que existió Aristóteles. Nadie discute que si Aristóteles existió o no. Pero de Aristóteles, de su autoría, conservados, hay como 6 textos. Pero de la Biblia hay más de 6,000 rollos. Y no obstante eso, sino también la arqueología. Claro. O sea, la ciencia per se da testimonio de que los acontecimientos bíblicos son verídicos, pero la gente, los mismos cristianos, tienen problemas con creer lo que dice el texto. Hermano Rafael. Quiere vivir la palabra. Sí. Yo estudiaba en la universidad. La palabra que vive, ¿no? Yo estudiaba publicidad en la Eso es el universidad. Testamento, el Nuevo no, no lo puedo dar. Rafael. Yo estudiaba publicidad en la universidad y a mí me daban una materia que se llama Historia del Arte. Ujú. Y aún esas personas que son científicos, la mayoría, vamos a decir un 90, un 95% son ateos, la mayoría. O sea, que no sean ateos, pero
no son creyentes. Ujú. Más sin embargo, yo pude comprobar que todos esos acontecimientos históricos, la mayoría van de acuerdo a la Biblia. Ahí que hablaba de la cultura, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los que invadieron primero Israel, Babilónica. de Sí. Babilonia, de los romanos, de toda esa cultura que pasaron, Ujú. imperios que pasaron. Incluso hasta nos hablaron de la Torre de Babel. Sí. O sea, a su manera, ¿tú me entiendes? Pero hay una concordancia con la Biblia. Yes. O sea que eso afirma lo que tú estás diciendo, Ujú. que hay muchos documentos. Hay mucha evidencia histórica. Y ¿Sí? por encima de la oposición humana Ujú. de la gente, la historia cristiana se impone Yes. en todo, Ujú. hasta para regirnos en la ley. Claro, como Sin sociedad. Cristo, sin la historia cristiana, no sirve la ley. No hay moral No humana hay si no hay religión. no. Es que la ciencia no puede definir la moral humana. Entonces, por Posible. eso son los choques. Por ejemplo, hablan de la ley que quieren del aborto y todas esas cosas. Sí. Pero como se contradice en la Biblia, entonces ellos no saben cómo sacar la idea de la Biblia, porque Ujú. ellos quieren sacar como la forma religiosa cristiana, pero no quieren negar la Biblia. Yes. Entonces ellos consideran que la Biblia es un libro muy leído y por ser tan leído, quieren su historia. Pero entonces la historia la tiene Cristo. Entonces, Sí, porque incluso en la historia dice antes de Cristo, después de Cristo. Sí. Como un ateo dice. El hermano Gonzalo quería decir algo. Yo creo que era con el del tema anterior. Sí, lo del anterior, lo de la consecuencia de... Sí, de ser cristiano. Bueno, a mí me ha pasado, pues yo doy mucho testimonio de que, bueno, la palabra dice que Cristo no viene a traer para Cristo viene a traer para división de la familia, porque no están divididos tres contra dos contra uno. A veces hay familias, bueno, a mí me dijeron, no, cristiano, yo no quiero eso. Yo no quiero ser cristiano, muchachos. No eres igual tú en tu juventud, que eres igual tan bandido, que eres borracho. Wow. No soy cristiano, la gloria a Dios. No, hombre, no que ver eso. Ahí es la misma familia de nosotros que ponen la piedra de los pies. Ujú. Dios tenga misericordia de eso. También Bien. Jesucristo, los hermanos no creían. Por eso Ujú. mismo que la palabra dice. Es así. Los hermanos de Cristo le decían, Sí. pero ve a Jerusalén, que ahí es que hay gente. Que le conozca lo tuyo, que tú eres famoso. Sí. Pues hay gente que no es fácil, pues Dios no es fácil. No. Vamos a vencer el mundo, Dios lo venció. Hay consecuencias y Sí, eso va, sí. eso hay que tenerlo claro porque hay líneas cristianas que establecen que una vez nosotros hacemos profesión de fe, ya somos salvos. Una línea calvinista, obviamente, que dice que el ser humano, sí, que el ser humano resiste la gracia de Dios hasta un punto. O sea, que el que Dios determinó que es salvo y no es cristiano, él va a ser cristiano algún día obligado. Eso es lo que esa idea establece. Pero sabemos que hay un precio que hay que pagar. Hay una consecuencia que trae la vida del cristiano, que quien no está aquí de verdad se va a salir, no la va a vivir. Entonces el fundamento de estas es una relación cercana y personal edificada sobre la fe y la sumisión de Dios. O sea, el fundamento de nuestra fe es una relación con Dios y está edificada sobre la fe del cristiano. Tal relación se describe claramente en las Sagradas Escrituras. Es una relación de padre e hijo. En la lección de hoy estudiaremos las señales de un verdadero discípulo. Entonces ahora sí vamos a leer el texto que tenemos a mano. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 16, ¿quién lo tiene? Lo tiene la... ¿cómo es su nombre? Amy. Entonces, Amy, léeme el verso 16 y 17. Sí. Sí, del capítulo 5. Gálatas 5, 16 y 17.
del 5, te va al 16. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes lo hagan, que si lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están ya sujetos a la ley. Bien, déjalo ahí. Entonces, tenemos que en la vida del cristiano hay dos voluntades. La voluntad del espíritu y la voluntad de la carne. Entonces, ¿qué dice Pablo? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces, Pablo está diciendo, no existe la voluntad humana. Existe la escogencia humana. ¿Cómo decir? Bueno, existen dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda. Y tú como ser humano te toca decidir cuál caminar. Pero no hay un camino que tú hagas o que te inventes o que tú creas. Ya hay dos caminos trazados y creados. Entonces yo como ser humano escojo entre vivir conforme a la carne o vivir conforme al espíritu. Entonces hay dos voluntades. No hay voluntad humana. Hay dos voluntades definidas. Por eso Pablo dice, para que no hagáis lo que queráis, porque no hay una querencia del hombre, sino una escogencia de cuál de las dos voluntades voy a seguir. Si escojo seguir la voluntad de la carne, entonces vamos a ver cuáles son los frutos de la carne, y esa va a ser mi consecuencia. Si escojo vivir conforme al espíritu, veremos cuáles son los frutos del espíritu, y esa va a ser mi acción, mi accionar en mi consecuencia. Pero no hay una definición para la voluntad humana, porque no existe. No hay no hay cualidades de una voluntad humana, porque lo que hace el ser humano es elegir cuál voluntad seguir. Entonces yo elijo si vivir conforme a la carne o vivir conforme al espíritu, pero yo no tengo una voluntad en sí, sino que elijo cuál voluntad seguir. Por eso que Pablo dice, para que no hagáis lo que queráis. No hagáis lo que queráis. Entonces, el Espíritu Santo nos ayudará a vivir para Dios y no permitirá que satisfagas los deseos de tu carne, que lo vamos a ver más adelante. Pondrá deseos santos de Dios y para nosotros. Entonces, cuando yo elijo la voluntad del Espíritu, entonces elijo no seguir la voluntad de la carne. Es simple. Si elijo la voluntad de la carne, no elijo la voluntad del espíritu y fortalezco mi carne, me debilito en el espíritu y ya ustedes saben la consecuencia de eso. Entonces el tercer punto es, nos controla el Espíritu Santo para escuchar y obedecer a Dios. Por eso es que la Biblia dice que las cosas del espíritu solo las entienden la gente que operan en el espíritu. Porque para yo entender las cosas de Dios, tengo que percibirla en el Espíritu. Es lo mismo que sucede con Pedro, que Jesús le dice, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que, etc. ¿Y tú quién dice que yo soy? Bueno, tú eres tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, porque la verdad del Evangelio se percibe en el Espíritu. ¿Siguen? Entonces, el Espíritu Santo nos controla para escuchar y obedecer a Dios. Entonces, cuando yo recibo la verdad de Dios en el Espíritu, obedezco a Dios. Esa es la realidad. Cuarto punto, perdón. Ese fue el verso 18 que lo leyó Amy también. Porque sois guiados por el Espíritu y no bajo la ley. Somos guiados por el Espíritu y no bajo parámetros de hombres. Entonces el Espíritu Santo nos ayudará a no vivir según las obras de la carne. Y aquí vamos a entrar en materia. La clasificación de las obras de la carne, tenemos en primer lugar la inmoralidad sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces, ¿quién me lee del 19 al 20? Capítulo 5, amén. Carolyn.
19. Los frutos de la carne. Sí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ujú. Sí. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previene, que los que practican tales cosas no heredarán El reino de los cielos. Entonces, las obras de la carne se dividen en 4 departamentos. La inmoralidad sexual incluye el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Cuando se habla de inmundicia, se hablan de esos actos sexuales exagerados, como el asunto de los animales, la gente muerta. ¿Sabe que hay gente con atracciones raras? Sí, eso para Dios, imagínense, inmundicia. Eso es algo Todas fuerte. las cosas que vienen del mundo, Sí, a veces no necesitan saber cosas que vienen del mundo. sí, también. Que no es. Que no simplemente se reduce a los actos sexuales, Sí. pero en este departamento de inmoralidad sexual, inmundicia sexual, son cosas exageradas. Porque un ejemplo. Ujú, ¿Qué hace una joven, o un joven puede ser, ujú. con un vestido Muy provocativo. no provocativo, no, desnuda? Sí, Desnuda. sí, porque esa es la moda ahora. Sí. Dice, no, pero que estamos en un momento En el siglo XXI. no del siglo XXI, que no estoy en un rezo ni estoy en una iglesia. Entonces yo puedo vestir Como con mis piernas afuera, barriga afuera y parte hasta de su seno afuera, porque eso no tiene nada que ver con eso. Y igualmente el varón, que yo digo, pero Dios mío, ¿y tú te vestiste? Porque totalmente. Algo depravado. Como decía el hermano Rafael, el progresismo moderno de ahora. Claro, con unos peinados rarísimos, una cosa, unos aretes, una Exagerado. joya, una cosa, algo raro. ¿Ve? Ujú. Entonces, díganme usted, un templo del Espíritu Santo es. Imposible. Entonces, ahí yo creo que ahí entra también la injusticia. Sí. El hermano Rafael. Yo creo que nosotros como cristianos debemos dar testimonio hasta en la forma de vestir. Yes. ¿Usted sabe por qué? Los ojos del mundo están puestos en nosotros. Si yo vengo aquí a la iglesia a militar con unos pantalones todos rotos, y cuando yo salga ahí le estoy predicando a una gente que no es cristiana, lo primero, aunque no me lo diga, lo primero que van a ver cómo yo estoy vestido. Sí. ¿Qué evangélico es? No es que yo digo que sea pecado, Pero te resta muchísimo. pero se quita credibilidad. Yes. ¿Por qué? Porque el evangelio es un asunto de testimonio. Yes. Tenemos que ser diferentes. Ujú. Tenemos que ser Nuestra joven tiene que diferentes. ser Claro. diferente a todo el mundo. Yo Claro. no puedo venir con la moda del mundo a traerla No. para acá, para la iglesia. Eso yo no lo veo bien. No No es que debe. tú vas a vestir como en los años 50, claro que no. Pero hay moda que un cristiano no la debe usar. No, realmente. Y es como decía el hermano Gonzalo, tenemos que marcar de hecho, la palabra santidad significa apartado. Apartado. O sea, Dios le da una ley a su pueblo. ¿Para qué usted cree? Es para que se comporte de manera distinta Diferente al pueblo de al resto del mundo. Entonces tenemos aquí los lineamientos del cristiano. Hemos estado estudiando cómo vive un cristiano. De hecho, lo vamos a cubrir hoy. Pero ¿por qué hay lineamientos para un cristiano? Porque usted debe actuar diferente al resto del mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Porque si usted no es transformado y su entendimiento no es renovado, ¿qué dice luego? No puede entender la voluntad de Dios.
No puede, nadie puede hacer la voluntad de Dios si no es transformado completamente. Entonces, la santidad, una persona santa es una persona apartada, consagrada. ¿Y qué te consagra? ¿Qué es lo que te aparta? ¿Qué es lo que te diferencia del resto? Que tus lineamientos, lo que tú sigues, no es lo que la persona sigue. Cuando una persona le matan a un familiar que tiene deseo de venganza, el cristiano, cuando lee la Biblia y Jesús te dice que a tu enemigo ore por él y lo ames, eso te aparta del resto de la humanidad. El cristiano produce obras de misericordia cuando las personas del mundo buscan venganza y sed de sangre. Entonces eso es lo que te hace santo, ser diferente. Y hay que tener una diferencia hasta en la forma de vestir, aunque a la gente no le guste que digan eso. Hermana Carolyn primero, luego Rafael. Yo digo que cuando nosotros nos damos la diferencia, no es porque nosotros nos sintamos ese deseo de la carne, ya sea la ira, ya sea actos sexuales no indebidos, sino abstenerse de eso, aunque tú quieras hacerlo. Exacto. Porque se ha malinterpretado que que un cristiano no puede tener esos tipos de deseos, como que nosotros vivimos totalmente en el espíritu. Como que somos robos. No, señores, esto es carne, nosotros estamos aquí en un cajón. Oye, el Señor va a casar por algo, Claro. Se aira, por eso que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Porque llega un momento de que tú te incomodas. Y como yo, la ira, vamos a decir, no es que es pecado, pero te conduce un pecado, pero tú tienes que controlar eso. Al igual que un deseo sexual no debido, si eres soltero y todavía no te has casado, no es que tú no sientas deseo sexual, porque es algo fisiológico, vamos a decir, sino que todavía no es el tiempo para tú ponerlo en práctica. Que tenga dominio propio. Exactamente. Hermano Rafael. Quiero explicarle, quiero aclararle que yo no soy religioso para nada. No. Pero sí hay cosas, hay parámetros que uno como cristiano tiene que identificarse. ¿Por qué? Por ejemplo, la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero tal vez un cristiano se puede beber una copita de alcohol. Pero ¿cuál es la cultura de la República Dominicana? Que el que bebe alcohol es un borrachón. Exactamente. ¿En qué me beneficia una copa de alcohol? Te resta. Para mí no tiene ningún beneficio. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy a beber una copita de whisky porque eso no es pecado y yo lo que me pongo para echar. Y si Dios me perdona, no es el alcoholismo. Y si hay gente luchando con eso, mire. Con esa atadura. ¿Tú me entiendes? Esa atadura. Pues tú eres religioso. Para ti todo es pecado. No. Es que uno también tiene que someterse a la cultura de los países. Hay países que tal vez beberse una copa, la gente lo ve como normal. Pues usted va a Escocia. Y la gente tiene que beber para soportar el frío. Sí. Pero estamos en República Dominicana, donde siempre hay calor. No debemos multiplicar para dar mi altura de robo, no. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en vez de beber agua, que beba vino, por causa de un problema estomacal. Y de hecho, muchos sacerdotes en Israel se morían de problemas estomacales, de digestión, porque Dios le prohibió beber vino. Entonces ellos comían mucha carne y no podían digerirla bien y se morían de eso. Que Dios luego tuvo que permitirle beber vino, porque el vino te ayuda a digerir. Entonces, esos son asuntos que hay que tomar en cuenta. Con eso con el vino, a veces en Navidad usted ve que ¿por qué extranjeros comen demasiado? Que no es bueno. No es bueno comer demasiado. Dios no aprueba eso. Es pecado, es pecado. No es bueno. La voluntad de pecado. Entonces, pero yo diría, ok, si tú compraste el vino para cenar, Sí. ¿por qué tú me lo pones en la mesa como un brinde? Como una copa. Yo creo que ahí hay más. ¿Una copita no hace nada? No, una y después otra, cuando venga a ver que han hecho un mundo. Si ya cenó y
y se bebió, bueno, una copa, si se bebió una copa, Sí. él se bebió un poquito de vino para... Entonces, ¿por qué tiene que seguir bebiendo? ¿Verdad? Ahí es que está el problema. Es que la gente, mire, el vicio, la gente es susceptible al vicio. El caso mío, el señor que comía era de la ropa, ¿verdad? Yo era de lunes a lunes, bien, yo trabajaba de lunes a lunes. A mí me importaba que yo ganaba mi cuarto, esto para vos, esto para mí, esto es mío para ver lo mío. A mí me importaba ver. Bueno, no, que a veces una copita, sabiendo quién era yo. Sabiendo que era... No, no se puede. No, que no es malo, no es malo, yo no quiero estar. Por otro tema, vengo así, gracias. No es bueno. Miren, el alcohol tiene etanol. El etanol es una sustancia que bloquea, Eso es lo que prende, vamos a decir, eso es lo que prende el fuego, ¿verdad? sí, que bloquea las funciones del cerebro para, mire, se lo voy a decir de forma Más clara, más criolla. dominicana. Más criollo. En su cabeza, por ejemplo, si usted se come una pizza que tiene mucha grasa, al cerebro le va a gustar eso porque la grasa es energía. Sí. Le va a decir, sigue comiendo pizza porque yo quiero energía. Sí. Por eso la comida chatarra, con mucha grasa o con mucha azúcar, tiende a enviciar a la persona. Ahora bien, ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro tiene un mecanismo de defensa para eso, para que usted no siga comiendo el mismo chocolate. Se liberan unas sustancias que bloquean ese gusto que tú sientes. Y ahí es cuando tú dices, wow, me empalagué de dulce, ya no quiero más dulce. Porque el cerebro te... El chi, se acabó el chi. Sí, el cerebro manda una sustancia que bloquea la sustancia que te hace sentir bien, la quita del medio. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol tiene etanol y el etanol funciona igual que esa sustancia que tiene también el opio, que es una droga. Esa sustancia lo que hacen es que apagan ese mecanismo de defensa del cerebro que te dice ya no siga. Para que tú sigas. Entonces ahí es que viene el vicio, porque cuando tú te sientes bien bebiendo alcohol, el cerebro graba esa sensación y luego tú vas a tener que necesitar una dosis más grande para sentir el mismo efecto. Y ahí es cuando la persona se emborrachaba con un vaso, pero luego ya se emborracha con una botella, pero luego tiene que beberse 10 botellas para poder emborracharse, y así sigue el vicio y el vicio y el vicio, porque no hay nada en el cerebro que bloquee, que te diga, déjalo ahí. Eso se bloqueó totalmente. Por eso es... Exacto. Por eso es que es peligroso, porque no hay nada que te pare. No hay un sistema de defensa contra esa sustancia que tiene el alcohol. Eso es lo peligroso. Y es lo mismo que hacen las drogas también en el cerebro humano. Entonces, este muchacho tiene una opinión. ¿Y por qué siempre cuando se ayudaban, cuando no había nada? Lo que pasa es que la carne, por ejemplo, la carne que mandaban en los sacrificios, no es una buena pregunta. Es verdad. La carne de los sacrificios, por ejemplo, hay un sacrificio que es el sacrificio de paz, donde tú lo único que pones en el sacrificio es la cabeza del animal, los intestinos, el hígado, y ni siquiera era todo el órgano, era nada más el grosor de esos órganos. Los órganos del animal. Sí, entonces el resto del animal se lo comían tú y el sacerdote. Ahora, la carne per se no se digiere bien. Es un problema, tu cuerpo no la digiere muy bien. Porque seamos sinceros, el ser humano fue vegetariano cuando Dios lo creó. Dios le da permiso de comer animales luego del diluvio. Entonces tu cuerpo no digiere la carne bien. Lo que te ayuda a digerir bien la carne cuando tú abusas del consumo es el vino. El vino te ayuda a digerir bien la carne, que tu cuerpo la procese bien y eso. Entonces, como los sacerdotes, Dios le prohibió beber vino, porque los hijos de Aarón se emborracharon y ofrecieron fuego extraño y Dios los mató. Dios le prohibió beber vino. Ellos se morían de esos problemas digestivos porque querían digerir con agua y eso no lo... Imagínense el día entero comiendo carne de los sacrificios que llevaba la gente. Y tenía que comérsela toda.
Sí, No porque se eso era puede parte del guardar sacrificio. nada. Eso no podía desperdiciarse. ¿En qué caso también tenía el vino que de lo que no es igual que nada? Bueno, el vino, como es un asunto fermentado, te ayuda en tu Está colado digestión. ya. Sí, Alcohol, tiene alcohol. sí, tiene alcohol porque está fermentado. Ayudaría a que eso se digiera más rápido. Que el Exactamente. proceso de digestión sea Que baje la comida y que tu cuerpo la aproveche, tú sabes. Sí, Eso es lo que sucede. No es el pedacito de carne que uno se come. No, Comían mucha ellos carne. comían diario, era diario porque la gente llevaba sacrificio diario. Ay, yo ahí. Ey, mire, ven. No, está ganando el tal. Comiendo chicle. Dale, mire. A veces, A Rafaela le estaba bueno, me sale encanta la carne. si un cristiano dice que se bebe como 10 copas de whisky, se fuera de echar. Sí, no es cristiano eso, ese tiene que arrepentirse. Y ella dice que, ay no, es que no es pecado, es pecado. Tiene que arrepentirse ese. Si tú lo ves por ahí, dile, usted tiene que arrepentirse. Y dice por ahí que Dios no existe. Por mi escuela también. Eso también tiene que arrepentirse. Sí. Entonces, hermanos, miren, inmoralidad sexual ya lo cubrimos. Cubrimos la última parte sin tener que llegar ahí, pero ya la cubrimos también. Entonces, la adoración religiosa, Dios es celosísimo, Señor, ustedes lo saben. Y la idolatría y la hechicería son cosas que Él se la toma muy a pecho. Mucha gente murió por idolatría. Y la idolatría no solamente tiene que ver con las cosas religiosas, sí. Muchas cosas. Muchas cosas que pueden causar Los teléfonos. Ay, estamos hablando de vicios, señores. Los teléfonos, las redes sociales, Esos son los premios que cualquier cosa. Un familiar, un hijo, una madre. Aquí se mete uno Sí. Miren, usted sabe que ha causado mucha idolatría en la gente y la gente no se da cuenta. Una necesidad. Por ejemplo, yo tengo problemas económicos, por poner un ejemplo. Y sin yo darme cuenta, eso tomó el primer lugar en mi vida. Y se vuelve un Dios. Que hasta que Dios no me resuelva mi problema económico, yo vivo en depresión. No quiero hablar con nadie, vivo una vida de tristeza. Eso se vuelve un Dios para mí. Oigan, una necesidad. Puede volverse un Dios para una persona. Fue obligado, ¿eh? Entonces, Dios no le responde a gente así. Amén. Rafael. Hay un texto muy popular que yo lo he hecho mío, Ujú. que el apóstol Pablo, no recuerdo la cita exactamente, pero él decía que le pedía a Jesucristo que lo ayude a vivir en abundancia, en escasez. Oh, en salud, Filipenses en 4:10. enfermedad. Sino que uno siempre tiene que estar contento. Yes. Tengo abundancia, estoy contento. En mi casa no hay Gloria a comida. Dios. Contento, ¿Por qué estoy claro. horrible? Es así. Oye, Y en la si tribulación. me aburro, no tengo. Y si estoy contento, Tampoco. no tengo. Vamos a estar contentos. Miren, eso es fuerte y eso es muy profundo, lo que tiene que ver con la alegría y el gozo. Porque Dios le dijo a Aarón cuando le mató a 2 hijos por ofrecer fuego extraño. Dice la Biblia que la presencia de Dios descendió. Cuando dice que Dios lo quemó, es que la presencia de Dios descendió en el templo. Y ellos, al estar en pecado, usted sabe que ningún sacerdote en pecado podía entrar al templo, porque cuando bajaba esa unción, el que no estaba apto se moría. Ellos se murieron porque no estaban aptos para ministrar en el templo. Y Dios le dijo a Aarón: nadie me haga luto. Y el que me haga luto se va a morir igual que ellos. O sea, cuando tú eres una persona que supuestamente eres cristiana, que eres hijo de Dios, no estoy diciendo que van a venir momentos tristes. Estoy diciendo que nada os cause tristeza, como dice la Biblia. Debemos mantenernos gozosos, como decía el hermano Rafael. Aunque hayan pruebas, dificultades. ¿Qué va a pasar del amor de Cristo? Nada, ni prueba, ni tribulación, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo alto, ni lo profundo. Hay que mantenerse alegre, porque nosotros somos los que ministramos. Nosotros somos los que predicamos. Amén. Imagínense, si yo vengo aquí con problemas de cual sea, y lo que yo tengo es queja en mi corazón, ¿qué usted cree que yo voy a transmitir? Queja. Por eso Dios le dijo: nadie me guarde luto, porque Aarón tenía que ministrar ese día.
y no puede ministrar el luto, porque le va a transmitir luto a la gente. Claro. El hermano Rafael. Un pequeño testimonio breve, en 30 segundos. Ujú, Yo vivía en el Sánchez La Fe, me congregaba en Capotillo. ujú. Un domingo amanezco yo sin luz. Wow, Todo lo que es sin ni uno, sin un pasaje. wow. Yo dije, bueno, si el enemigo piensa que yo no voy a la iglesia porque no tengo un pasaje, se equivocó. Me levanté temprano, cogí ahí la Petrolillo, crucé la goma, cogí mi cementerio ahí con la Petrolillo, cogí, doblé la guardia. Ahora un momentico estaba yo en mi iglesia. ¿Qué pasó? Cuando se acaba el culto, hay un hermano que viene, me tira una de 1000. Digo, yo míralo aquí. Wow. Gloria a Dios. Y yo me había quedado frisado ya en mi casa. ¿Qué va a pasar? Se queda sin nada y amargado. 1000 pesos no es mucho dinero, pero cuando tú no tienes ninguno, hasta 100 pesos. Yes. Yo no me entristecí ni nada, yo agarré, me levanté temprano. Sí, me levanté un poco más temprano de lo normal. Claro, porque iba ahí a pie. Claro. Y es un camino largo. Yo que vivía por ahí sé que es un camino largo, Y de la todo Gomia a la está 2. bien, porque eso me sirvió de ejercicio. Yes. Mira, wow. Mire, eso es fuerte. Claro. Usted sabe lo que es que van 12 espías a la tierra prometida. Y cuando vienen de allá para acá, 10 de ellos dicen, no, esa gente son gigantes. Si nos metemos ahí nos van a matar. Sin embargo, habían 2, que eran Josué y Caleb, que dijeron, no, pero eso es el final, ahí hay unas uvas Y el loco del ahí. tamaño de nosotros. Ahí lo que hay es bendición, esa tierra tiene... Ese es de nosotros. Ustedes tienen mucho que no ven una mata de uva, ¿verdad? Ahí hay en cantidad. Nosotros vimos trigo en cantidad. Vimos área verde, esa tierra está bendecida. Él es el nivel de conciencia de percepción. Donde la gente ve problemas, otros ven bendición. Entonces depende de nosotros. Entonces Dios nos manda a mantenernos alegres siempre. El proceso económico debe ser un proceso, no te puedes- Claro, exacto. Y todo obra para bien, dice la Biblia. Todo obra para bien. Entonces, ya lo que nos falta cubrir de esta parte es la intolerancia. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Debemos de cuidarnos de esto porque en nuestras relaciones humanas lo que más provoca el impío en la vida del cristiano es que son unas ganas de darle, aunque sea un golpe. Explique el homicidio bien. Sí, no, pero imagínense. Yo solamente matar a uno. No, mire, eso ha traído mucha también. Eso ha traído mucha confusión. Sí. Porque hay ateos que dicen, bueno, pero si Dios dice en la Biblia, no matarás, ¿por qué entonces Él mandó a matar a Amalek y qué sé yo cuánto? No es lo mismo homicidio, asesinato que matar. Por ejemplo, altar en hebreo que se dice mixbea significa sacrificar, significa matar. Pero eso no quebranta el mandamiento. Porque una cosa es matar un animal o matar una persona, incluso ni siquiera en el sistema de defensa es igual. Si usted mata a alguien en defensa propia, no le cantan los mismos años que cuando cuando es un asesinato premeditado. Sí. Entonces, en hebreo hay 2 verbos diferentes para matar y para asesinar. Cuando usted asesina es cuando usted por deseo propio le quita la vida a alguien. Sí. No es lo mismo que matar. Que matar es el concepto per se de quitar la vida a alguien. Puede ser impulsivamente. Exacto. Una pregunta, varón. Ujú. Que yo me he puesto a pensar muchas veces. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy cristiano. Sí. Que yo sea militar. Vamos a poner el caso de Ucrania, que está en guerra ahora mismo. Ujú. Viene un país X y lo invade. Yo soy militar. Sí. Tengo que coger las armas. Ujú, claro. ¿Qué debo hacer? ¿Ahí orar para que Dios llevar las armas a los compañeros, recoger los heridos? ¿Qué debo hacer? Mira, hay un verso en Romanos que dicen, anden bien por el camino. Lo estoy parafraseando, porque Dios ha instituido jueces. Está hablando de los jueces físicos, a quienes le dio potestad de juzgar y de matar. O sea, de cantar pena de muerte.
el ejemplo que usted puso es muy bueno, porque eso cae dentro del acto de matar, que no es condenado por la Biblia, como vuelvo y digo, sino el de asesinar, si es condenado por la Biblia. La persona que va a la guerra en defensa de su país, que fue el ejemplo que usted puso, no es condenado por Dios. La persona que da un veredicto de muerte a una persona con respecto a la ley, no es condenado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, por ejemplo, lo que fornican, el que fornica, o la mujer que se encuentra con un hombre en fornicación, donde la mujer no pidió ayuda, no es una violación, es consentido. Se dice así, consentido, ¿verdad? Y el hombre también es consentido. Cuando dice, cuando estén dos en el campo, teniendo relaciones, y que la mujer no pida ayuda, significa que consentida la relación. ¿Qué dice Dios? Tienen que apedrear. Pero lo que apedrean a esa mujer, quebrantan el mandamiento de no matar. ¿Se va a contradecir Dios en decir no matar y luego mandar a matar? No, porque matar y asesinar son dos cosas diferentes. Entonces, cuando usted mata en defensa de su país, no es condenado por la Torah. Cuando usted es médico y a alguien le cantaron pena de muerte y usted lo inyecta para que se muera, no cae dentro del precepto de no asesinar. ¿Entiende? Sí. No matarás es no asesinarás. Realmente hay Biblias que dicen no asesinarás, que son más actualizadas para que la gente entienda mejor. Como Caín mató a su hermano. Exacto, Caín asesinó a su hermano. Sin ninguna justificación. Exacto, cuando es intencional. Y David a la Sí, David mató a Urías. Ve que Dios dice, por cuanto, Natán, el profeta Natán, ¿qué le dice? Pero eso mismo hiciste tú. Mataste al hombre que le quedaba una sola oveja. Pero no fue David que le metió la lanza. No se lo mató al Pero él fue que lo asesinó. Exacto, lo puso adelante. Entonces Dios ve quién premeditó el acto. ¿Y a dónde salió la idea? Fue de David. y además el intérprete intelectual. Exacto. Ahora, la persona que le clavó la lanza a Urías está en guerra y está en defensa de su país, no quebrante el mandamiento. ¿A quién Dios culpó por la muerte de Urías? Exacto. Entonces, Dios culpó por la muerte de Urías, no fue el que le metió la lanza, fue a David. ¿Ven dónde está realmente el sentido? Es el sentido del mandamiento. En Corea. Ujú. En Corea ahora mismo están investigando unos cadáveres que había en una cosa. ¿Quién lo mató? Dice el ruso. No. Eso fue gay allá, que lo mataron. Pero entonces dicen ellos que agarraron civiles. Wow. Y cuando entró la tropa rusa, Ujú. y dice Corea. Dice Corea. Ucrania. Ucrania. Dice que fueron ellos cuando entraron y encontraron a esa gente en la casa y lo mataron y lo metieron en esa cosa. Wow. De todas maneras apareció. Ahora, el juicio están buscando a ver a quién vamos a buscar porque es un crimen. Claro. Ya eso No tiene que ver con la guerra, esos son civiles. No, que hay un acuerdo de Ginebra Ujú. donde ahí se clasifica lo que son crímenes de guerra. Sí, hay crímenes. Por ejemplo, atacar las áreas verdes es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. No se puede. El civil es crimen de guerra. Sí, no se pueden atacar civiles, no se pueden atacar las áreas verdes. De hecho, hubo un juicio de Nuremberg después del destrozo que hicieron los alemanes con los judíos, donde surgieron muchas reglas de guerra. se violaron mucho. Sí, porque eso fue algo atroz lo que hicieron con los judíos en los campos de guerra. Todavía está en juicio la muerte de Saddam, Sí, del presidente de Irak. Todavía eso está en juicio. sí, porque ese hombre fue, Porque se cree que fue maltratado. sí. Es Imagínense, decir, lo no por rodearon su por la muerte, ciudad, mire. sí, no por su muerte, sino porque creen La forma. en la forma que fue muerto fue maltratado. Eso todo eso está prohibido. Todo eso está prohibido. El cuerpo de Saddam lo pasearon por la ciudad. Fue algo atroz. Pero miren, todo eso son deseos de la carne. Los homicidios, por eso dice homicidio, no dice muerte.
Porque Dios mismo manda matar animales, Dios manda matar a Maleca, un tro de gente. No tiene que ver con esos homicidios. ¿Se entiende? Entonces, yéndonos a lo que son los frutos del Espíritu, ¿quién me lee del 22 al 26? Capítulo 5. Yo. El hermano Rafael. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los Escuche. que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y el 26? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yes. Entonces miren, tips cortos. Los frutos de la carne son 18. Usted lo cuenta ahí. Hay 18 frutos de la carne. Entonces el 18 son 3 veces 6. Ustedes conocen el 666. Pero realmente el 6 representa al hombre, porque el hombre fue creado el sexto día. Entonces lo que está diciendo Pablo es que los frutos de la carne son frutos que vienen del corazón del hombre. Como decía Jesús, lo que hace daño realmente está en el corazón del hombre. De ahí sale la mentira, todo lo malo sale de ahí. Entonces, la carne tiene que ver con eso. Ahora, los frutos del Espíritu son 9. Y los dígitos numéricos, el número más alto es el 9. Porque los dígitos van del 0 al 9. El 10 ya es un múltiplo, es un conjunto del 1 y el 0. Entonces se está diciendo que la elevación del cristiano depende de qué voluntad sigue. Si usted vive conforme al Espíritu, eso le va a dar una elevación espiritual. Entonces, ¿qué más da como resultado 9? La palabra verdad, que es la palabra emet en hebreo. Y su cálculo numérico da como resultado un 9. Porque la verdad tiene que ser la cosa más elevada. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Entonces, el 9 es tiene que ver mucho también con la abundancia. Porque recuerden que 6 años trabajaban la tierra los judíos. Entonces dice la Biblia que el séptimo no podían trabajar la tierra porque era de Dios. El octavo año entonces se trabajaba la tierra, pero los frutos del octavo año, ¿cuándo se veían? En el noveno. Entonces en el noveno se ven los frutos de la sequía. O sea, cuando usted pasa su momento más difícil, que viene luego la bendición de Dios, eso representa el número 9. Entonces todas esas cosas positivas que tiene el número 9 tienen que ver con los frutos del Espíritu, que también son 9. O sea, el amor, el gozo, como decía el hermano Rafael, que debemos estar gozosos siempre. La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todos esos frutos del Espíritu están en el discurso del monte. Mateo del 5 al 7. Toda la moral del cristiano está ahí. Y como decía la pastora, no hay moral, no hay derechos humanos, no hay eso que usted siente que le hace daño a alguien cuando, qué sé yo, cuando le da un golpe o lo que sea. Esa moral la da la religión. No hay moral si no hay religión. Y eso lo corrobora cualquier científico, cualquier ateo. Tiene que admitir que sin religión no hay moral. De hecho, aquí hay un hombre conferencista, se llama José La Luz, que no cree en la Biblia. Era diputado. Sí, del PLD. No cree en la Biblia, ni cree en ningún Dios. Y yo escuché que en una disensión de él, yo creo que él está en Sol, que es la emisora, Sol de la mañana. Sol de la Mañana, él decía que realmente no existe moral sin religión. No la hay. Los parámetros de la moral y de los derechos humanos están en la Biblia. Ninguna otra religión te da una moral tan clara como la Biblia.
Entonces, Sí, porque religión es lo que te diga. o sea, ese sentir, ningún proceso químico del cerebro te explica sentir amor por alguien, crear una canción, crear una poesía. Ningún proceso químico del cerebro te explica o te da como resultado el sentirse mal cuando usted le hace algo a alguien, o el sentirse bien cuando usted ve a alguien progresar, o cuando usted ayuda a una persona. Ningún proceso. Todo eso es una construcción del cristianismo, de la religión, y eso es una verdad que tenemos aquí. Entonces, Jesús nos da los parámetros de cómo vivir una vida moral cristiana y de fe. Y eso tiene que ver con los frutos del Espíritu. Entonces, entrando a la última parte, dejen de pecar. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 11. Vamos a leerlo corrido para terminar con esta parte. Entonces, la palabra de Dios nos dice que ahora somos hijos de Dios. Como decíamos anteriormente, debemos conocer cuál es la relación de nosotros con Dios. Y lo primero que Jesús dice es: no sea como los fariseos, que ellos aman que la gente lo vean orando. Miren, en las plazas. No. Cuando tú ores, entra a tu aposento, dice Jesús, y estando la puerta cerrada, habla con ¿qué? Con tu Padre. Pero oiga lo que Jesús dice: ora a tu Padre. ¿Qué Jesús está diciendo? Que tú tienes que ir como hijo. Entonces aquí vamos a ver esto, Primera de Juan, capítulo 3, lo voy a leer yo mismo, para hacerlo rápido, del 1 al 11, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ve? Debemos identificarnos como hijos para poder tener acceso a esa relación de la que estamos hablando hoy. Entonces, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica las obras de la carne, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces los hijos de Dios manifiestan las obras del Espíritu. Amén. Los hijos del diablo manifiestan las obras de la carne, porque las obras que tú manifiestas son las que te dan paternidad. Por eso Jesús les decía a los fariseos: ustedes son hijos del diablo, porque él es mentiroso desde el principio, y como ustedes son mentirosos, ustedes adoptaron su paternidad. Y a mí me quieren, wow. Entonces el verso 1 dice: somos desconocidos. Obvio, por el mundo somos desconocidos, porque como decíamos anteriormente, solamente los espirituales disciernen la cosa del espíritu. El hermano Rafael decía que no tienen de anticuados, de obsoletos, obvio, porque el mundo no nos conoce. Somos desconocidos. Carolyn. Yo tengo una pregunta quizás un poco atrevida. Pero Dale. cuando una gente
considerarse hijo de Satanás. En el sentido porque somos humanos y Ujú. muchas veces caemos. Exacto. Te voy a decir la diferencia. Hay personas, como todo lo que estamos aquí, que tenemos debilidades, tenemos asuntos que queremos mejorar y a veces sucumbimos ante el pecado. La diferencia de, por ejemplo, nosotros con los fariseos con los fariseos a los cuales Jesús les dijo hijos del diablo, es que tú cuando pecas, tú te sientes mal y tú vas a la presencia de Dios y le dices, Padre, cometí un error, perdóname, tengo esta debilidad y tú sabes que yo lucho por eso. La diferencia es que tú sientes antes de hacer eso que tú no lo quieres hacer. Eso te da identidad de hijo, de hija de Dios, porque los frutos del Espíritu están en ti, o si no, tú no te sintieras mal. Ahora, ¿qué pasa con los fariseos? Los fariseos querían matar a Jesús, sabían que estaban mal, lo acechaban para matarlo, sabiendo que era Dios que lo usaba, porque el mismo Nicodemo le dijo, la cosa que tú haces, si Dios no está con esa persona, no se hace. Ellos sabían que era Dios y decían, no, eso es Belcebú. Entonces ellos perdieron su sensibilidad y lo hacían adrede. Esos son hijos de Satanás. Son personas que saben que están hablando mentira y siguen hablando mentira. No se sienten mal. O sea, son No, verdaderamente malos, no hay un arrepentimiento. no hay esa es la palabra Que clave. disfrutan el No, pecado, lo disfrutan. exacto, no hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, la gente no tiene el espíritu. Porque el espíritu te convence de pecado y te dice, mira, tú estás mal. Ahora entiendo lo del infierno. Entonces hay gente que sí Exacto. merece el infierno porque no le gusta ser bueno. Exacto, por eso que la palabra dice, el que no crea ya ha sido condenado, porque él prefirió su condenación. Amén. Y a veces como mencionaron a una persona, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Sí. A la luz. Ujú, Puede ser una persona buena aparentemente, sí. servidor, buena contigo, con tu vecino. Pero para él, Dios está muy lejos. Entonces, ¿cómo alcanzará la salvación? ¿Verdad la idea? Sí. Ujú. Él decidió no creer. Deciden no creer, porque evidencia hay de más. Que está cerrado Ujú, Pero Dios puede de solucionar. Jesucristo. Claro. Es que nosotros, los cristianos, los predicadores, lo que andamos es engañando a la gente. sí. Él lo ha dicho. Sí. Así, públicamente. No, y el último comentario que hizo de la Biblia fue algo... Bueno, y Muy- una vez yo le dije, yo digo, muchacho, que soy usted representa. Porque prácticamente muy duro, Sí. pero en la fe. Entonces, ¿cómo será salvo? ¿Cómo? Si el único salvador es Cristo, el único Sí. que lo sabe. Entonces no es, y puede ser una persona mala, muy cosa, pero con temor. Yes. Un día se arrepiente. Sí. Miren, corroborando eso, la ciencia confirma que hay eventos en el mundo que no pudieron darse al azar, que no hay forma de explicar cómo eso salió de la nada o de forma natural. No existe explicación. Por ejemplo, el flagelo bacteriano, que funciona idéntico a un motor de vehículo. Oigan, la cola de una bacteria que le permite moverse tiene unos mecanismos y unas herramientas ahí que funcionan igual que un motor de vehículo, y que no puede funcionar si todas esas piezas no se hubiesen puesto al mismo tiempo. O sea, no hay forma de que eso funcione si todo no se pone al mismo tiempo, porque hay una irreductibilidad en esa herramienta. Por ejemplo, el ojo del ser humano, si usted le quita la retina, no ve. Pero si le quita el cristalino, tampoco ve, porque como obtiene la información de la luz. Pero si no le deja la abertura que tienen los iris en el medio, tampoco ve, porque la luz no pasa. Entonces, si usted le quita una sola herramienta de esas, la persona no ve. ¿Qué te quiere decir eso? Que todas esas herramientas debieron ponerse al mismo tiempo para que funcione. Entonces, la ciencia te da evidencia de que sí pudo haber un diseño inteligente en la creación, como dice la Biblia. ¿Qué más evidencia tú quieres de que Dios existe? Mira los cielos, mira la creación. El que no quiera creer en Dios, aún sin tener evidencia de que Dios no existe, porque nadie puede probar que Dios no existe,
lo hace porque quiere, porque sí, como dice la pastora, deciden hacerlo adrede, quieren. Entonces esa persona decide la condenación, atrae la condenación. Exacto. No es ni siquiera que tienen dudas, es que lo desean, quieren. El que es ateo es porque quiere, porque no tiene cómo sustentar su ateísmo. Entonces, somos desconocidos por el mundo, somos prometidos. ¿Por qué? Porque Dios nos promete que vamos a ser levantados de la tumba y que vamos a resucitar para estar con el Señor para siempre. Y los que estén vivos también subirán con nosotros. Somos consecuentes porque somos la consecuencia del Evangelio, la salvación. Entonces, parte número 2, la palabra nos llama a reflejar a Cristo. Como es Cristo y qué hizo. Debemos hacer lo que Él hizo y ser como Él es. Él es puro, seamos puros. No hay pecado en Él, no puede haber pecado en nosotros. Él es justo, debemos ser justos. Él deshace las obras del diablo, debemos hacer lo mismo predicando el Evangelio. Él puso su vida por nosotros. Dice la Biblia que el que es amigo de verdad pone su vida por los demás. Este Evangelio, aunque nos cueste la vida, debemos llevarlo hasta el último minuto de nuestra vida. Entonces, el tercer punto, ya para terminar, la palabra nos llama a reflejar a Cristo. ¿Cómo debemos caminar si queremos reflejar a Cristo? Guardando los mandamientos. Como había dicho, la pastora ha dado unas conferencias magistrales de cuál es la moral cristiana con el Sermón del Monte. Debemos mantenernos enfocados en eso, en lo que Cristo quiere que nosotros hagamos y cómo debemos reaccionar ante cualquier situación. Entonces, limpiándonos cada día en Él. Como decía Caroline, cometemos errores, pero la diferencia de los demás, nosotros como cristianos, tenemos que arrepentirnos de esos errores y seguir adelante. Limpiándonos en Él. Practicando la justicia, siendo justos. Rechazando la práctica del pecado, rechazando las obras de la carne y manifestando las obras del Espíritu. Y lo más importante y a veces lo más difícil, amar a nuestros hermanos. Eso incluye a nuestros enemigos. Amén. Eso incluye al que nos hace la guerra y al que nos pone la basura al frente de la casa, al que pone la basura ahí al frente de la iglesia. Hay que amar a nuestros hermanos. Amén. Entonces, esa es la clave del cristiano. Una mujer que llegó ahí, 5 o 6 meses, a los 4 días, ay, Dios mío. Yo no pensaba, esa mujer se encuentra con cuidado. Yo digo, no va por ahí. Y cuando ella no dijo muchas palabras, yo le digo, porque Carlos estaba recién bautizado. No comprendo, uno no puede ponerse en nivel. Pero algo así yo me sueño, que yo la veo a ella como atribulada, sí, yo la veo como detrás de una fea. Entonces yo le decía ahí en el sueño, Inés, yo te amo, yo te quiero, yo te amo. Y se lo decía, pues, yo te amo, pero para que ella me oyera, yo te amo. Y le he dicho, enseña a Carlos, pero ahorita yo como te digo, yo Carlos, te enseñé lo que me está diciendo ahí, yo tengo que amar a la gente. Yes. Es así. Hay que amar, hermano. Mire, esa es la llave que abre el corazón de Dios. Cuando usted puede amar, mire, al que le hace la vida imposible. Dios dice, este es merecedor de que yo lo ame. Yo vi una imagen donde decía, tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano, porque tu hermano es semejanza de Dios. Yes. Eso Sí. fue tan chocante porque Y eso, y así mismo Dios dice, no matarás, y el que mate le va a pasar tal cosa porque está matando a la semejanza de Dios. Es una verdad. Entonces, hermanos, vamos ya a terminar. Amy, canta un coro ahí para